Hace 20 años, el mercado global del tabaco premium tenía una sola capital indiscutible. Si buscabas el cigarro hecho a mano más fino del planeta, ibas a Cuba. Fin de la conversación. Las marcas estatales de La Habana operaban bajo un monopolio de reputación que parecía indestructible, cobrando cientos de dólares por caja, basados en una mística de exclusividad. Pero mientras los consumidores pagaban por la historia, algo ocurría en el suelo volcánico de Jalapa y Estelí que nadie en Cuba vio venir. El tabaco nicaragüense empezó a ganar catas a ciegas, superando a las expresiones cubanas en competiciones internacionales y convirtiendo a los leales de toda la vida un puro a la vez. Hoy, Nicaragua es la región productora más dinámica del mundo. También es el lugar más peligroso para gastar tu dinero. La misma reputación volcánica que construyó la categoría está siendo explotada por marcas que colocan la palabra Nicaragua en la anilla y recortes en la capa. El marketing te vende la geografía, las tabacaleras te cobran el margen. En la industria de los cigarros el suelo es oro, pero la codicia corporativa suele transformarlo en humo genérico. El consumidor inteligente compra el mapa real, el comprador promedio paga la campaña publicitaria. Existen marcas que utilizan el prestigio de este origen como un escudo para esconder procesos acelerados y tabacos mal añejados. 7 puros específicos están ejecutando esa estrategia en este momento, cobrando precios de nivel superior por experiencias de calidad estándar. ¿Qué significa esto para ti? Que estás subsidiando su presupuesto de distribución mientras tu humidor se llena de inconsistencia. Esta es la disección técnica de los nombres exactos que debes evitar para proteger tu presupuesto. El precio de la inconsistencia corporativa. El primer cigarro nicaragüense que debes evitar es el Rocky Patel Decade, una línea que construyó su identidad en torno a una cifra conmemorativa y olvidó colocar un contenido que justificara la celebración dentro de la capa. Rocky Patel es una corporación capaz de manufacturar tabacos excelentes. La serie Vintage y la línea Sun-Grown son recomendaciones legítimas de valor real que cumplen con los estándares de cualquier humidor serio. El Decade no pertenece a ese grupo. Con un precio de venta que oscila entre los 18 y 22 dólares por unidad, este puro se posiciona en el segmento premium de aniversarios. La narrativa oficial promete tabaco, madurado a largo plazo, construcción superior y una evolución aromática digna del hito que lleva su nombre. El marketing es impecable. La realidad técnica es radicalmente distinta. Múltiples análisis especializados describen el Decade como un cigarro áspero en el primer tercio, inconsistente durante el segundo y completamente carente de la complejidad estructural que exige una tarifa superior a los 20 dólares. Los problemas de construcción no son anecdóticos. Tiros excesivamente apretados y combustiones desiguales aparecen con una frecuencia que un cigarro nicaragüense de este rango de precio no puede permitirse. El Decade existe porque la organización necesitaba un producto de posicionamiento elevado para competir en el nivel superior del mercado minorista, pero el programa de cultivo y selección de tabaco no alcanzó el nivel de la ambición comercial. Cuando una corporación nombra un cigarro en honor a un logro que la liga aún no ha ganado, el fumador siempre termina pagando el costo del diseño gráfico. El segundo nombre en la lista de descarte es el Perdomo Champagne, un cigarro que utiliza una capa Connecticut Shade para proyectar accesibilidad visual, pero que entrega un perfil de sabor tan deliberadamente inofensivo que bordea la invisibilidad sensorial. La planta de Perdomo procesa volúmenes respetables, con un control de calidad sólido en la mayoría de sus líneas, pero el champagne representa la excepción que confirma la regla de la optimización del margen. Con un costo de 12 a 16 dólares, este producto apunta al fumador de intensidad suave a media, que busca la etiqueta nicaragüense sin enfrentar la potencia característica que define al tabaco de esa región. La capa de origen estadounidense aporta las notas predecibles de crema y cedro, pero la tripa nicaragüense entrega un rendimiento casi nulo. El ligazo fue diseñado específicamente para suprimir el carácter mineral y especiado que justifica fumar tabaco de Estelí. El resultado es un híbrido comercial que se comporta como un puro dominicano de gama baja vestido con una anilla nicaragüense llamativa, suave, predecible y completamente olvidable. Por la misma inversión, opciones como el Oliva Serie G entregan el verdadero carácter de la región mediante notas de tierra, café y chocolate amargo, sin exigir que el consumidor finja que el tabaco proviene de un origen distinto.
Neutralizar las virtudes de una materia prima para hacerla comercialmente masiva no es una propuesta de valor. Es una contradicción técnica la confusión entre potencia y complejidad. El tercer cigarro a evitar es el Joya de Nicaragua antaño 1970, una labor que cimentó su reputación bajo el argumento de ser el cigarro más fuerte del humidor, confundiendo la potencia pura con la calidad artesanal durante el tiempo suficiente para cobrar una prima económica por el equívoco. Joya de Nicaragua opera la fábrica de puros más antigua del país, y el antaño 1970 es su expresión insignia de fortaleza alta, comercializado como una experiencia audaz y compleja para entusiastas experimentados. Los atributos de audacia y fuerza son técnicamente verificables. La complejidad es el punto donde la campaña de comunicación y la física del tabaco se separan. Con un precio de 14 a 18 dólares, el antaño 1970 genera una intensidad nicotínica que satura las papilas gustativas en lugar de desarrollar matices. La fortaleza se presenta de golpe en la primera bocanada y se mantiene lineal a lo largo de los 3/3, sin transiciones, sin evolución y sin revelar las capas aromáticas que requiere un tabaco premium genuino. La fuerza sin desarrollo carece de valor gastronómico. Es una ejecución de una sola nota cobrada a precio de concierto sinfónico. Las ligas full body más respetadas de la región emplean la fortaleza como el vehículo conductor de los aceites esenciales del tabaco. Esta labor la utiliza como un sustituto de la destreza en el ligazo. El cuarto componente de este grupo es el Cao Nicaragua, un cigarro que imprime las regiones tabacaleras más prestigiosas del país en su anilla y luego adquiere la hoja real según los dictados de optimización de costes y las hojas de cálculo de General Cigar Company. Cao poseía una reputación orgánica antes de su adquisición corporativa en el año 2007. La línea Nicaragua se introdujo al mercado con posterioridad a esa integración y el cambio de filosofía es evidente en el producto final. Con un valor de 14 a 18 dólares, la gama utiliza los nombres de Jalapa y Estelí en el empaque como marcadores de credibilidad geográfica. Sin embargo, la Liga Real ofrece un perfil de cuerpo medio que los paneles de cata describen como genérico, unidimensional e indistinguible de decenas de marcas blancas que se venden a mitad de precio en el mercado de volumen. La construcción mecánica cumple con los estándares industriales y el tiro es aceptable, pero la concentración de sabor es inexistente. Colocar las coordenadas geográficas correctas en la litografía de la anilla y el tabaco incorrecto dentro del capote es el truco más antiguo de la industria del tabaco premium. Este producto es un ejemplo de manual de esa práctica, premios antiguos y marcas de volumen. El quinto cigarro a descartar es el Alec Bradley prensado, una labor que obtuvo el galardón de cigarro del año en 2011 y que ha pasado 14 años viviendo de ese único reconocimiento, sin implementar mejoras en su programa agrícola. El premio otorgado en 2011 por las publicaciones de la industria fue técnico y merecido en su momento. El prensazo de aquella época era un cigarro excelente, con una complejidad profunda, construcción exacta y un retorno de valor real frente a su coste. El problema comenzó cuando la marca escaló los volúmenes de fabricación para satisfacer la explosión de la demanda que generó el galardón. En ese proceso de expansión masiva, el inventario de tabaco seleccionado que produjo la liga premiada se diluyó para cubrir una demanda para la cual los campos nunca fueron diseñados. A un precio actual de 16 a 20 dólares, el prensado contemporáneo es solo una sombra del perfil original. Inconsistencias graves en la construcción, variaciones drásticas de sabor entre cajas del mismo lote y una complejidad que aparece de manera esporádica en lugar de constante definen al producto actual. Un reconocimiento obtenido hace más de una década no es un argumento financiero válido para adquirir un cigarro hoy. El tabaco que sostienes en tus manos es la única auditoría que cuenta. El sexto cigarro en la lista de exclusión es el Plasencia Alma Fuerte, un producto que exige tarifas de ultralujo por un programa de marca propia que aún no ha consolidado el derecho comercial de exigirlas. La familia Plasencia es uno de los mayores terratenientes y cultivadores de tabaco en Centroamérica, suministrando materia prima de primera calidad a docenas de las marcas más respetadas del sector, incluyendo varias de las opciones recomendadas en los circuitos especializados. Su operación agrícola es incuestionable. Su división de cigarros de marca propia es un asunto diferente. Con un precio de venta de 25 a 35 dólares por unidad, el Alma Fuerte se posiciona como la expresión cumbre de su herencia agrícola.
La manufactura e ingeniería del cigarro son impecables, un estándar esperable de una compañía que controla sus propios centros de procesado. El colapso ocurre en la entrega del perfil de sabor. Las evaluaciones técnicas coinciden en que el alma fuerte es un cigarro bien construido, pero madurado de forma insuficiente en su concepción final. Un perfil que delata materias primas de excelente origen que no recibieron el tiempo de reposo o la sofisticación de ligazo necesaria para transformarse en algo superior a la suma de sus partes. Cultivar tabaco excelente y ligar puros excepcionales son dos disciplinas técnicas distintas. La empresa domina la primera. La segunda sigue siendo una tarea pendiente. El séptimo y último cigarro a evitar es el Perdomo Reserve Champagne Noir, una extensión de línea que toma las deficiencias estructurales del champán estándar y añade una capa maduro para otorgarle una estética visual de mayor seriedad técnica. El Noir emplea una capa Connecticut Broadleaf madurada sobre la misma combinación de tripa nicaragüense que vuelve olvidable a la versión original. La capa aporta una coloración oscura y un aporte inicial de dulzor, pero es incapaz de corregir la carencia de carácter del núcleo del cigarro. Con una tarifa de 14 a 18 dólares, el Noir ofrece un rendimiento de intensidad baja a media que jamás llega a desarrollar las notas densas de cacao y café, expreso que una capa maduro legítima debe generar cuando interactúa con un centro complejo. El componente nicaragüense de la tripa continúa reprimido por diseño y el dulzor de la capa flota sobre un vacío de sabor. Aplicar una capa maduro a un ligazo concebido originalmente para ocultar el carácter del tabaco local no añade complejidad al conjunto, solo genera una versión más costosa del mismo error de ingeniería. 7 cigarros que capitalizan la reputación de un país sin aportar el valor correspondiente a sus precios de lista. Las marcas reales te muestran el tabaco, el resto te vende la historia. Pero la verdadera razón por la cual la región transformó la industria del tabaco premium no se encuentra en las estrategias de optimización de las grandes corporaciones, sino en un grupo selecto de productores que decidieron operar bajo reglas completamente diferentes. Y la naturaleza de esas ligas legítimas demuestra que el mercado está a punto de dividirse de una forma que las áreas de marketing temen profundamente. El secreto mejor guardado de las multinacionales del tabaco es que la tierra no garantiza el sabor. El método sí. Cuando una región agrícola se vuelve famosa, el costo por hectárea en zonas como Estelí aumenta de forma exponencial, pasando de unos pocos miles de dólares en los años 90 a tarifas que rivalizan con el suelo inmobiliario comercial. Para mantener los márgenes de ganancia que exigen los fondos de inversión de Wall Street, las corporaciones que adquirieron marcas boutique no aumentan los precios de forma directa, aceleran el tiempo de procesamiento. Un proceso de fermentación natural que tradicionalmente requería de 18 a 24 meses para eliminar el amoníaco y los compuestos amargos de las hojas más altas de la planta, se reduce drásticamente mediante calor artificial y cámaras de humedad asistidas. Las marcas reales te muestran el tabaco, el resto te vende la historia. Y en esta segunda fase del análisis es necesario levantar el velo corporativo sobre las 3 prácticas de manufactura que demuestran cómo se desmantela el prestigio de una región en favor de la optimización del inventario. Caso 1. La dilución del inventario tras la compra de Altadis. El primer ejemplo concreto de esta degradación sistemática se observa en la evolución de las marcas tradicionales que pasaron a formar parte de conglomerados internacionales, siendo el caso de la gestión de Altadis USA uno de los más documentados por los registros de distribución. Consideremos el relanzamiento de marcas históricas bajo el sello Nicaragua. Históricamente, las ligas que obtenían puntuaciones superiores a los 92 puntos en los rankings internacionales se basaban en cosechas limitadas procedentes de fincas específicas de baja densidad, donde el rendimiento por acre se sacrificaba para concentrar los aceites esenciales en la hoja. Cuando el volumen de producción se eleva de 500,000 puros anuales a más de 4 millones para abastecer a las cadenas de venta minorista en los 50 estados de Norteamérica y los mercados europeos. La matemática agrícola se rompe. Un antiguo ligador de la planta de Estelí relató de forma anónima cómo, durante el periodo de expansión de una conocida línea nicaragüense, adquirida por un grupo global en la década pasada, los inventarios de tabaco de grado superior envejecido durante 5 años se agotaron en los primeros 14 meses del ciclo de alta demanda.
La solución del Comité de Finanzas no fue detener la distribución para proteger la consistencia del perfil, sino emitir una orden de compra para adquirir hoja de terceros de calidad estándar, mezclándola en un 60% con el inventario remanente. Para el consumidor que paga 15 a $19 por stick, el empaque permanece idéntico. La anilla conserva la litografía dorada y las menciones al suelo volcánico, pero el contenido ha sufrido una optimización de coste silenciosa. La física de la combustión no miente. Un tabaco que no ha completado su ciclo de curación libera niveles elevados de amoníaco que irritan el paladar en el primer tercio de la fumada. Las tabacaleras de volumen asumen que el cliente promedio atribuirá la amargura a un perfil con carácter o a un encendido defectuoso, protegiendo así el retorno de inversión del trimestre a expensas de la fidelidad del fumador. Caso 2. El engaño del estilo cubano y las capas de procedencia dudosa. El segundo fraude metodológico involucra el uso de denominaciones de origen geográfico engañosas en la capa del puro, la hoja más costosa de la estructura de un cigarro y la responsable de hasta el 60% de su perfil aromático inicial. En el segmento de precios de 14 a $22, es habitual encontrar cigarros etiquetados con la leyenda Capa Habana Nicaragua, sugiriendo que la semilla y el cultivo se realizaron bajo los estrictos parámetros de la tradición cubana pre-revolución en Las Vegas de Jalapa. La realidad técnica detrás de las importaciones de tabaco en bruto revela una práctica diferente: la compra masiva de capas procedentes de operaciones industriales en países con mano de obra subvaluada, las cuales son teñidas o procesadas químicamente para simular la oleosidad natural de un tabaco nicaragüense de alta maduración. Durante una auditoría interna de distribución realizada por un consorcio de comercio minorista en el año 2022, se descubrió que una marca que comercializaba un supuesto puro nicaragüense premium de edición limitada había importado más del 40% de su hoja exterior desde zonas de producción masiva fuera de Centroamérica, utilizando el centro de rodado en Nicaragua únicamente como un punto de ensamblaje final para obtener la certificación legal del origen en la aduana. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el sobreprecio que pagas en el mostrador no financia el salario de un maestro cultivador en Estelí, sino el flete marítimo y el margen de intermediación de un broker de tabaco genérico. La diferencia se evidencia al tacto. Una capa procesada mediante atajos industriales carece de la elasticidad y los aceites naturales que permiten una combustión recta y un humo denso. Cuando el puro experimenta cambios mínimos de humedad en tu humidor personal, la capa se agrieta o se desprende. El humo se vuelve plano y unidimensional, dominado por notas de papel quemado y madera seca, porque la hoja nunca tuvo la concentración de azúcares que solo el suelo volcánico real y el tiempo de curación natural pueden otorgar. Caso 3. Las puntuaciones compradas y el sesgo de las muestras de prensa. La tercera práctica, que sostiene artificialmente el precio de los cigarros mediocres en la categoría nicaragüense, es la manipulación de las muestras destinadas a las catas de los medios especializados. La industria se rige por un sistema de puntuación donde un número superior a 90 puntos puede duplicar el valor de mercado de un inventario estancado en cuestión de semana. Las corporaciones conocen el sistema y lo explotan mediante lo que los insiders denominan el lote de prensa. Cuando una revista de alta difusión o un panel de catadores organiza una revisión a ciegas de puros nicaragüenses de precio medio alto, entre 12 y $18, las muestras enviadas por los fabricantes no proceden de las cajas que se distribuyen de forma regular en las tiendas de descuento. La anécdota es bien conocida entre los directores de control de calidad en Estelí. Para el lote de evaluación que se enviará a los editores en los Estados Unidos, se seleccionan exclusivamente las hojas de la sección central de las mejores pacas de la cosecha de hace 5 años. Estas hojas son enrolladas por los 3 maestros torcedores más experimentados de la fábrica, quienes reciben una compensación especial por asegurar que la densidad del tabaco dentro del puro sea matemáticamente perfecta, garantizando un tiro sin resistencia y una combustión simétrica. Una vez obtenida la calificación de 92 o 93 puntos, la campaña de marketing se despliega con fuerza gráfica en los portales digitales. Sin embargo, el lote que llega a tu tienda local semanas después es manufacturado bajo el esquema de producción en masa a destajo, donde los torcedores estándar deben cumplir con cuotas de hasta 300 cigarros diarios para mantener su empleo.
El consumidor compra basándose en una reseña, que describe un perfil de notas de espresso, frutos secos y cuero fino, pero recibe un producto que entrega un humo amargo y un tiro obstruido. Las licorerías y estancos reales te muestran el producto real. El marketing corporativo te vende el espejismo de una cata manipulada, la anatomía del ligazo industrializado. Para comprender por qué un tabaco nicaragüense de bajo rendimiento puede costar lo mismo que uno excepcional, es necesario desarmar el cigarro desde su estructura interna. Un puro premium se compone de tres partes: tripa, capote y capa. Las marcas legítimas configuran la tripa combinando tres tipos de hojas: volado para la combustión, seco para el aroma y ligero para la potencia. El equilibrio óptimo de estos componentes requiere que las hojas procedan de diferentes alturas de la planta y que hayan pasado por fermentaciones diferenciadas. Las corporaciones que saturan el mercado con puros nicaragüenses de bajo valor real alteran esta proporción para maximizar el uso del volado. La hoja inferior, más barata y menos compleja, debido a su alta disponibilidad y facilidad de cultivo, para enmascarar la falta de sabor que produce una tripa compuesta predominantemente por tabaco de baja calidad. Las áreas de desarrollo de producto aplican un proceso denominado envejecimiento forzado por temperatura. Las pacas de tabaco se introducen en contenedores industriales donde se eleva la temperatura de forma artificial para acelerar la sudoración de la hoja, simulando en 60 días los cambios químicos que de forma natural requieren 2 años de reposo en almacenes ventilados. Este proceso rompe las paredes celulares del tabaco, eliminando los taninos agresivos, pero destruyendo simultáneamente los aceites volátiles que producen las transiciones de sabor durante la fumada. El resultado es un puro nicaragüense que se comporta de manera lineal desde la primera hasta la última bocanada. No evoluciona, no sorprende y no justifica el precio de admisión. Estás pagando por la infraestructura de una corporación transnacional que necesita financiar su red de distribución global, mientras que la artesanía real ha sido erradicada del proceso de producción. Pero mientras este sector corporativo refina sus métodos para reducir costos sin alterar el diseño de sus empaques dorados, la verdadera resistencia de las industrias se gesta en los talleres de aquellos que entendieron que el suelo de Nicaragua ofrece un potencial que no puede ser replicado por ninguna hoja de cálculo corporativa. La línea que divide el fraude de la maestría está trazada con precisión técnica, y las consecuencias de cruzarla están a punto de manifestarse en los nombres que definen el estándar de excelencia real. El panorama del tabaco nicaragüense en el año 2026 es el resultado de una colisión inevitable entre la bendición geológica y la explotación corporativa. A lo largo de este análisis técnico, hemos desarmado los mecanismos que las grandes tabacaleras utilizan para convertir la legítima fama de los suelos de Estelí y Jalapa en un vehículo de optimización financiera. Hemos visto cómo marcas de renombre aplican atajos en la fermentación, diluyen sus inventarios con hojas de procedencia dudosa, fuerzan el envejecimiento en cámaras térmicas y estiran denominaciones históricas hasta volverlas irreconocibles en el paladar. La industria mueve millones de dólares basándose en la premisa de que el consumidor promedio no puede diferenciar entre el tiempo de añejamiento real y un proceso químico acelerado. Pero la física del tabaco no atiende a campañas de marketing ni a puntuaciones infladas en muestras editoriales. Las marcas reales te muestran el tabaco, el resto te vende la historia. Y cuando tú dejas de comprar la mitología del empaque, el poder del mercado regresa al único lugar al que pertenece, a tus manos. La anatomía del engaño frente al mostrador. El verdadero problema para el aficionado no ocurre en las oficinas de los fondos de inversión de Miami o Ginebra, sino frente al mostrador de la tienda minorista. El comprador se encuentra rodeado de cajas de cedro barnizadas, anillas con relieves holográficos y etiquetas que proclaman herencias familiares de 3 generaciones. Todo este aparato estético está diseñado para inducir un sesgo cognitivo, asociar el lujo visual con la madurez agrícola. Es una trampa de distracción. Mientras tus ojos se concentran en los detalles de una litografía que costó miles de dólares en desarrollo gráfico, tus finanzas están subsidiando un tabaco que fue cosechado deprisa, fermentado bajo presión y enrollado por torcedores con cuotas de producción masiva en plantas industrializadas. ¿Qué significa esto para ti en términos prácticos? Significa que cada vez que adquieres un puro basándote únicamente en el prestigio del nombre o en un galardón obtenido hace más de una década,
Estás validando un modelo de negocio que penaliza la artesanía y premia la eficiencia de costes. Estás pagando tarifas premium por tabacos lineales, amargos y saturados de amoníaco que carecen de las transiciones aromáticas y la densidad mineral que convirtieron a Nicaragua en la mayor amenaza histórica para el monopolio del tabaco cubano. Romper este ciclo de engaño no requiere un presupuesto ilimitado. Requiere adoptar una metodología de compra clínica basada en la verificación de datos y en la desconfianza sistemática frente a las narrativas corporativas. La guía técnica del comprador inteligente. 4 reglas de auditoría para proteger tu presupuesto y asegurar que cada unidad que ingresa a tu medidor personal posea un valor real equivalente a su precio de venta. Debes aplicar 4 criterios de auditoría física y documental antes de entregar tu tarjeta de crédito. Regla 1. El análisis de la trazabilidad del ligazo. Desconfía de los puros que se limitan a colocar Nicaragua como único dato de procedencia en su ficha técnica. Las tabacaleras legítimas operan con un nivel de transparencia que roza el orgullo artesanal. Busca marcas que desglosen de manera específica las subregiones y las variedades de la planta. Si la tripa combina Criollo 98 de la zona de Condega por su aporte estructural, Corojo 99 de Jalapa por su concentración de azúcares y hojas de Estelí por su carga mineral. Si una corporación es incapaz de especificar el origen detallado de los componentes de su tripa y se escuda bajo el término genérico de mezcla secreta de la casa, lo que en realidad está ocultando es una operación de compra de tabaco remanente en el mercado secundario de volumen. Regla 2. La auditoría táctil y visual de la capa. La hoja exterior es el componente más costoso y el que delata la prisa industrial. Antes de encender, examina la elasticidad de la capa. Un tabaco madurado de forma natural durante años retiene aceites esenciales que se manifiestan en una textura sedosa, un brillo sutil y una coloración homogénea pero con transiciones orgánicas. Si la capa se siente seca al tacto como papel de estraza, presenta manchas oscuras artificiales o exhibe venas excesivamente gruesas y rígidas, estás ante un tabaco que fue forzado térmicamente en autoclave para cambiar su coloración en 60 días. Esa hoja carece de la concentración de azúcares necesaria para equilibrar la fortaleza de la tripa, garantizando una fumada amarga y lineal. Regla 3. El factor de la escala de producción y propiedad. Investiga quién posee la estructura física donde se manufactura el cigarro. Existe una diferencia radical entre una marca que posee sus propias fincas y controla verticalmente desde la semilla hasta el empaque final, y una marca de diseño que subcontrata la fabricación a fábricas de maquila masiva. Cuando una empresa controla su tierra, el tiempo es su aliado. Puede permitirse retener una cosecha si el año fue excesivamente lluvioso. Cuando una marca depende de contratos de volumen con terceros, debe procesar lo que esté disponible en el mercado para cumplir con las cuotas de distribución, transfiriendo la inconsistencia climática y agrícola directamente al consumidor. Regla 4. La resistencia a la inflación de los rankings. Las puntuaciones de las revistas especializadas deben ser tratadas como lo que son: herramientas de relaciones públicas destinadas a mover inventario. No adquieras puros basándote en un sello numérico de hace 5 o 10 años. El tabaco es un producto agrícola vivo. El lote que obtuvo 94 puntos en 2012 no guarda ninguna relación biológica con la hoja que fue recolectada el año pasado bajo presiones de costes de una corporación multinacional. La única cata que posee validez legal para tu bolsillo es la que realizas tú mismo en el último tercio del cigarro que tienes encendido. Esto es lo que puedes hacer. Recuperar el control del mercado. El mercado del tabaco premium responde a incentivos económicos directos. Mientras el consumidor siga comprando la geografía impresa en la anilla y tolerando tiros obstruidos, capas agrietadas y sabores planos bajo la justificación de que es una marca de prestigio, las haces de finanzas continuarán reduciendo los tiempos de añejamiento para optimizar el flujo de caja. Romper este esquema exige una posición de firmeza técnica por parte del aficionado. Si un puro de $20 presenta una combustión desigual debido a una mala distribución de la tripa o libera el amargor típico de un tabaco mal fermentado, no lo toleres. Devuélvelo al estanco. Exige un reemplazo o cambia tu patrón de consumo hacia productores independientes que coloquen la inversión en la tierra y no en las vallas publicitarias de los aeropuertos. El verdadero valor de Nicaragua no se encuentra en los logotipos dorados de los conglomerados que cotizan en bolsa.
sino en la resistencia de los maestros ligados tradicionales que se niegan a acelerar los tiempos que la naturaleza exige. Al educar tu paladar para buscar la complejidad estructural por encima de la fortaleza bruta y la trazabilidad por encima del renombre corporativo, dejas de ser un objetivo pasivo de las campañas de publicidad y te transformas en un auditor implacable del oficio. La próxima vez que entres a una cava de puros y extiendas la mano hacia la sección nicaragüense, recuerda la regla fundamental que separa a los conocedores de los compradores promedio. No financies la narrativa de las corporaciones que sacrifican la tradición en el altar del margen trimestral. Deja de pagar por el mito del suelo volcánico manufacturado en serie. Exige transparencia en cada bocanada y recuerda siempre que el verdadero lujo nunca ha necesitado una campaña de marketing para justificar su existencia.